Bienvenidos a Estúpida Paranoia, sin número de capítulo. El día de hoy es que se graba esto. Sí, ya. Felicidades, muchachos, llevan un mes grabando esta pendejada. Ya un mes de chamba, bravo. Bravo. No teníamos ocasión. Bienvenidos a este programa. El día de hoy les traemos otras 3 historias que les estaremos contando en el transcurso del... Ya estás fumando, güey. En el transcurso de esta emisión. Así que ya nos organizamos, ¿va? ¿Quién quiere empezar? Perro, ¿hoy vienes enseñando o qué? No sabes que el que no enseña no vende, miren. No. El kilo de fruto. No quieren ver porquería. Porquería yo. Entonces, empieza Cristian. ¿Qué son hoy? Leyendas, ¿verdad? Oye, Es de leyendas. lo quise hacer bien nexa, pero me cayó el 20 que ya pasó el 16 de septiembre. Sí, nunca, Sí. en ninguno de los programas aprovechamos el 16 de septiembre. ¿Será el No aprovechamos próximo ninguna fecha para subir un video en el día que tiene que ser. Bueno, aparte que el 16 de septiembre cayó en 3 semanas, no se año? podía. Fíjate que cayó el mero miércoles que se estrenaba un capítulo. Pero eso lo debimos haber planeado hace como 2 semanas. Hace una semana del capítulo. Así Oye, sí se que, estrenó el miércoles, ¿no? no sé. Ahorita les iba a preguntar qué pasó porque algo pasó con tu copo. Se apagó. No está, bueno, al rato te platico. Entonces hoy traemos 3 leyendas mexicanas y esa que escucharon fue Jaco, así que empiece, compadre. A mí me tocó la leyenda de la princesa... ¿Qué? Ahora. Ay, Dios. 2 nombres, padre, 2 nombres. 2 nombres necesitamos. Una semana de investigación. Es que el nombre es Donashi. La leyenda de la princesa Donashi. Esta leyenda nos cuenta sobre los enfrentamientos que habría entre los zapotecas y los mixtecas en la Ok. zona que hoy se conoce como Oaxaca. En ese tiempo las guerras, pues como bien saben, eran bastante fuertes y estaban en su mero auge en ese tiempo, ¿no? Sí, eran guerras donde se intentaba aniquilar el mayor número de tanto guerreros como sobrevivientes de esa región. Pues de hecho Pues sí, era una regla de las batallas que entre menos supervivientes dejaras era mejor, porque pues, la idea era eliminar Por a completo a la la otra raza. civilización, a la otra raza, no raza, civilización, porque hasta eso no éramos racistas en ese entonces. Pero bueno, para esto el rey zapoteca tenía a su hija y se llamaba Donashi. Entonces la guerra estaba desarrollando y un día Donashi, caminando por bosque, cerro, no sé cómo llamarle, encuentra La selva. a un guerrero mixteco, herido. Este guerrero pues le pide ayuda, Donashi se la da y se lo lleva a su pueblo. ¿Y la ayuda? Obviamente. De casi que te iba contento. ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? Hablaban muy mal de esa muchacha. Decían que era de mente abierta. Para eso entonces. ¿Qué más? Yo soy bien cabrón. ¿Qué más? Ah, No sé. No, bueno, dejemos la el imaginación. rey zapoteca o el emperador zapoteca era muy cerrado con su hija. Y a pesar de eso, Donashi pues opta por llevárselo al pueblo. Ya en el pueblo, en el lapso de una semana, lo cura y todavía lo deja como otras 2 semanas para que Ya le echó concha el güey. No, eso no está bien. sus heridas terminen de sanar. Sí, mira, me traen el desayuno, el almuerzo y la cena. ¿Qué más? ¿Qué más? Ahí andaba peleándome a pedradas. Y Si de vender la vida, quedarme aquí, no, sí me ando quedando. Ahorita, ¿cómo te encuentras en Google para ponerte 5 estrellas? Estás cabrón. ¿Qué más? No sé. En el lapso de esas 3 semanas, Ajá. pues Donashi que empieza como a enamorar de Nonaku, Ya se llama vale. Nonaku. Pero Donaku le pide algo, le pide que lo deje libre. Estaba según como preso, pero es que no entendí bien ese pedazo de video. O sea, Es que hace cuenta que era como la canción de José José. ¿cómo? Preso entre la cárcel de tus besos. O sea, se lo lleva, me imagino que se lo lleva, ¿cómo se llama la princesa? Donashi. Donashi. No, Donashi. Sí, Don.
Con Do, no con N. Ah, Donashi. Entonces, yo me imagino que Donashi lo lleva para cuidarlo y antes de meterlo al pueblo, pues me imagino que hay guardias en la entrada, ¿no? Digo, donde viven algunos compas no hay, pero... Asaltando las Andan asaltando, pero... me imagino que había guardias, ¿no? Y les dijo, no, pues lo encontré ahí y es del otro bando. Pues déjale, damos no, lo quiero como prisionero para que nos diga... Hay que sacarle información. Ándale, a pues, lo mejor sacarle de algo sirve. Ya lo metió así como prisionero de guerra y ya adentro ya lo estaba curando. Sí, lo siento la puticia que te metieron en la cárcel, pero si no, pues no te podían... Que te mataron a que fuera aquí adentro, pues esperé que acá, porque acá hay techo. Para que no me ensuciaras de sangre. Pero sí. Sí, por ahí. Es que, ese culero, si usted no sabe la historia, yo tampoco me la sé. No. Era para que no le manchara de sangre la entrada. No me acordaba del nombre, imagínate. Pero bueno, ya, llegamos a ese punto, se empiezan a enamorar y entonces él le pide que la deje ir para seguir en la guerra porque también su padre de él, de Nonaku, pues era el líder de... Sí, del ejército. Hay una frase muy bonita, a ver si me llego a acordar, que dice: Donashi, princesa de la abundancia, se enamoró de Nonaku, príncipe del alto fuego, una madre así. O sea, es una frase que Órale. sale de ahí de esa leyenda. Me estás contando la de la historia de Anko, qué pedo. Más o menos para allá vas. Estamos hablando que tenían unas ideas bien fumadas para esos tiempos, casi la leyenda de Acte de la pega. Entonces, el hijo del emperador Zapoteca, Mixteca. Mixteca, se había enamorado junto con la hija del emperador Zapoteca. Zapoteca. Ajá. Ah, pudiste haber empezado porque ambos eran príncipes. Era la princesa Donashi y el príncipe Nonaku. Fíjate que yo he visto Por muchas casualidad. novelas en el canal 13 con esa Que temática. más o menos van por esa temática. La princesa Donashi lo deja ir sabiendo que está dejando ir a un enemigo más de su padre. Aún así opta por dejarlo ir. Se va. Nonaku llega a la comunidad mixteca y pues él les dice que él sobrevivió como pudo y que él solo curó sus heridas y que pues además no, o sea, Sí, mira, me encontré estas vendas ahí en el bosque. Atrás del campo de batalla donde estaba tirado había unos similares y chingué. entonces la guerra prosigue. Para ninguno de los dos emperadores se llega a pasar por la mente, porque aunque Nonaku estuvo con Donashi en el territorio zapoteca, el emperador nunca se enteró y obviamente pues como Nonaku nunca dijo nada, pues el emperador mixteca tampoco se dio cuenta. Okay. Llegamos a un punto en donde la guerra prosiguió y por alguna razón el emperador zapoteca y el mixteca llegaron a un acuerdo de paz durante cierto tiempo. Creo que se comentó sobre un desastre natural. Ajá. Entonces, durante ese desastre natural, el emperador zapoteca y el mixteca ¿Hacen su acuerdo de paz? firman un acuerdo. No, firmarlo va porque No. Pana. pero hacen un acuerdo de paz, pero el emperador zapoteca siempre fue muy traicionero, muy Ay, hijo de su chingada. vivo, por así decirlo. Y el emperador mixteca le dice, ok, firmamos bueno, no firmamos. Llegamos al acuerdo. Llegamos al acuerdo. Dije acordamos al acuerdo, ¿qué pedo? Acordamos. Vale, no, es que nuestro- sí, vale. Nada ¿Sí? más que es ahí cuando dicen valga la redundancia y que acordaron acuerdo. Acordaron el acuerdo de paz. Dijeron, ya estuvo, espérense, culeros. Viene una inundación, luego aquí en Yucatán es muy seguido. Y nos va a cargar la chingada, así que Es en mejor que ahora. Oaxaca. Oaxaca. Bueno, Yucatán Michoacán. también se lo llevan. Que en Michoacán no creo que allá ese sí el pedo, pero. Simón, vieron que se los iba a llevar la chingada y dijeron, hay que dejarnos de pelear porque necesitamos tener más atención en que no se inunde el pueblo y nos vayamos todos. Ajá. Entonces el emperador mixteca le dice, ok, sí, llegamos a un acuerdo, pero como garantía de que no me vas a traicionar, dame a tu hija. Ah, pero.
O sea, vas a dar a tu hija, no la voy Espera, ¿quién era el traidor? ¿El que pidió la hija o el otro? No, o sea, El papá de Nonashi, de Donashi era el rey zapoteca. Y él era el traicionero. Él tenía la fama de traicionar sus acuerdos Ah, el papá de la morra. de la princesa, Donashi. Entonces el rey zapoteca le dice, dame a tu hija, dame a la princesa Donashi como garantía de que no me vas a traicionar. Entonces el rey zapoteca accede porque no la van a encarcelar, o sea, la van a tener como una visita, más que nada, ¿no? O sea, va a ser princesa, pero en otro reino. Algo así. Entonces, a la Donashi Ajá. se le ocurre dar informes porque, bueno, para que entre en contexto, ni el rey zapoteca ni el rey mixteca tenían una idea clara en donde se asentaban los pueblos enemigos, o sea... Ah, ya, güey. No, O sea, era como que voy paseando. Yo lo conozco y lo odio. Aquí mero se arma. No, imagínatelo así, o sea, ellos tenían sus lugares donde se resguardaban, tenían, no sé si tenían sus espadas o que una espada con picos, no, en ese tiempo se peleaban. Es que depende, no, es que también depende de la... Bueno, unas pinches ballestas o lo que fuera, Era algo puntiagudo que sí, picaban. con cerbatanas No, no. Ahí tenían las ranas donde envenenaban el pedo. y con hondas y todo eso se peleaban con Y a hondas. veces traían camionetas. Acá 40. Nada. No, pero o sea, tenían sus locaciones donde tenían a sus guerreros y ese pedo, pero yo desconozco las de mi enemigo. Ah, ya sé que hizo esta culera, hija. Bueno, dale. Dale. Hija. A la Donashi se le ocurre avisarle al rey zapoteca en donde se asentaban los mixtecas. Hija de su perra, man. Mano, pues traía el ADN del padre. Sí, ¿Qué también me vas a esperabas? mencionar a la En la cabrona. leyenda no especifica si fue con el afán de que siguiera la guerra o el afán de comunicarle ella simplemente dónde estaba. ¿Sabes qué, papá? Estoy acá. El pedo está bien, estoy acá. Está en la ciudad. No especifica. Sí, hoy me trajeron a examinar armas, ando por acá por el Cerro 3. Ajá, exactamente. Fíjate que ahora vine a desayunar aquí y curiosamente hay una bodega donde hay ranas, cerbatanas y hondas. Fíjate que ahora me trajeron a donde dan masajes acá los guardias. Está por acá, por la zona de no sé dónde. Fíjate que aquí descansan todos los guerreros y está por aquí. Está bien fácil llegar y está bonita la playa, te inviten. Caile. Sí, sí, se pone bonita la playa antes de un huracán, déjame decirte. Siempre está chido el mar antes de que se los lleve la verga todo. Entonces, si quieres caerle de una vez, porque Pero antes de que nos cargue la verga. Sí, me parece que ven, porque aquí también, fíjate, aquí hay guerreros. Y al cerro de al lado, tantas sus armas. Y se duermen a las 8 y al guardia hay cambio de guardia a las 12. Y creo que se hacen bien pendejos los de la entrada 3. Pero Andan jugando canicas. Matotena con un coco. Así es como murieron bastantes guerreros escalados. Ok, Simón, o sea, lo hacían buen pedo de... No sé, no sabemos si lo No hacían buen sabemos si lo pedo. hacían buen pedo, si era con el afán de que siguiera la guerra, ¿no? Entonces una noche, pues escucha el desmadre, Donashi escucha que hay un disturbio afuera de donde ella estaba y lanzan un dardo, no sé cómo madre se llamaban en ese entonces, y ella lo primero que piensa es que pues el objetivo primero es rescatarla y lo segundo es pues darle en su madre a los mixtecas. Ok. Entró- También se agarraron como con flecha y arco, ¿no? Yo me imagino que sí. Es que te digo que depende de la civilización, no todas eran... Ok. La evolución de armamentista de las civilizaciones variaba mucho dentro de la región. Bueno, llega el punto en donde dos guerreros de los mixtecas la llegan a capturar y se la llevan cerro abajo a un río. Y la orden fue del rey mixteca: nos cargó la verga, sí o no, mátenla. Porque Ah, de huevos. se rompió el acuerdo, o sea, no lo utilizaron para, hey, aquí tenemos tu hija, no. Mixteca, se rompió, Mira, aquí no negociamos con terroristas. se rompió el acuerdo, bájale, mátala. Creo que le iban a rebanar la cabeza, no ahogarla, pero bueno. Hay que torturar primero. No, Para sí, que sea peor. Para que se Sí, crea sí. una leyenda más chida. Ah, bueno. directo le cortaron la cabeza. Ah, no. Te
salir bajando del cerro y ya estaba otro guerrero esperándola abajo. Resulta que el guerrero que le cortó la cabeza No mames. era Nonaku, el hijo Oh. de... Su pinche esta novela está con madre, güey. Entonces la princesa Donashi fue asesinada por el príncipe Nonaku a orillas del río. Le cortó la cabeza y ahí mismo donde fue muerta fue sepultada. Donde fue asesinada, de ahí la enterraron. Ok. Sí, Como las directoras de escuela. Ándale. Ándale, sí es cierto. La guerra se llevó a cabo, los zapotecas perdieron. Uy, ahora también acá. Perdieron esa guerra, ganaron los mixtecas, murió el rey o el emperador mixteca y pasó a ser Nonaku el emperador. Llega la colonización y los españoles lo dejan a él como un tipo, sí, como su mismo emperador de su colonia, de su... Ya lo bajaron de presidente, de gobernador a presidente municipal. Bueno, lo dejan como encargado de su pueblo, como presidente. Sí, como líder de su pueblo. Ajá. Sí, ándale. Y los españoles le dan un nombre, ese nombre sí no me lo acuerdo, era el más sencillo, pero ese sí no me lo acuerdo. Lo dejan como encargado y le dan un nombre a ellos, un nombre ya bien español. Él muere ya después y él pide ser enterrado al lado de Donashi, al lado de su cuerpo. Dice la leyenda que mucho tiempo después, un pastor que llevaba a sus animales a pajar por ahí. Era un pastor que... Pastar. Un pastor que lleva a pastar sus animales por ahí, encontró un lirio muy bonito y que tenía un olor muy muy peculiar, más fuerte que cualquier otro lirio, y él optó por no arrancarlo sino desenterrarlo, y al desenterrarlo él encontró el cuerpo de Donashi, bueno, la cabeza de Donashi, y el lirio había hecho raíz de su oreja. O sea, el lirio nació aparte. Era muy bonito y todo, pero el pedo que se llevó ese sujeto. Voy a desenterrarlo para sacar raíz y le voy a sacar una matita y ahorita hago más. Y a la verga, esa es una oreja. Sí, sí. A ver, ¡oh, su chingón! Bueno, ya sirve como maceta. Y le voy a hacer un programa de historias de terror y esto va a caer en medio y se va a ver bien mamalón. ¿Sabes cuál es el pedo? Que es parte de tu historia. Aunque espero que ningún historiador lo vea porque se te va a venir encima. O alguien que le interese la historia. ¿Por qué o qué? Te estás burlando de la historia. Ay, no es como que nos hemos burlado de cosas peores aquí. Pero bueno. De cosas otra que cosa- traen armas, por Otra ejemplo. cosa curiosa Ah. es que creo que le cortaron una parte del cuerpo, no sé exactamente cuál, a Nonaku y está en un museo. En ceniza. Una parte del cuerpo está. Ya déjame decirte que si hay pruebas no es leyenda, es historia. Bueno, así como que tú digas pruebas, Es pruebas. que- Hay una urna con ceniza, puede hacerse en ese cigarro. Dijeron nada más ir aquí, está el nombre de un güey que sale una leyenda famosa de esa región. Es su pie izquierdo. Y lo rellenaron con... No sé, o sea, tampoco... Tú dejas que sea leyenda. No, bueno. Sí, mejor no Sí, le no puedo mejor no hay justificar que sea que... leyenda, güey. Obviamente hay pruebas, pero considero que es leyenda porque pues no hay como tal un libro que diga, ¿Tú estuviste ahí? Ajá, algo que de verdad lo... ¿Sí? Ah, estás Sí, yo cabrón. vendía tortas a los guerreros. Fue que se vea, no, Bueno, pues esa fue la leyenda de... no, falta todavía. Ah, todavía falta, hijos. No, Cálmese, parte de la cálmese. historia. No, es pero- que yo pensé que ahí acababa. Pero algo, bueno, esa historia de la princesa Donashi se representa antes de la Guelaguetza ahí en Oaxaca. Actualmente se hace el ritual o la ejemplificación o no sé cómo se llama de la Guelaguetza. La representación. dramatización. Ajá, y antes de la Guelaguetza, que regularmente siempre, no sé si sea casualidad o esté acomodado, pero la representación siempre se lleva un lunes, o sea, siempre es casualidad o digo, está planeado
que siempre cae los lunes, el día que se va a representar la leyenda o la historia de la princesa Donashi Nonako. Y es un día antes de la Guelaguetza. Y actualmente se hace en Oaxaca. A lo mejor vamos un rato a Oaxaca que nos cuenten bien. Sí, alguien que le tenga respeto a este tipo de cosas que nos cuente bien, ¿no? Y es así la historia de la princesa Donashi. Órale. Sí se ve como muy tema de novela, pero sí está chido. Es de esos pequeños momentos en los que la realidad supera la ficción. O de ahí se agarraron muchas novelas mexicanas. O las dos. O las dos. ¿Quién sigue, tuyo? ¿Tuyo? No, o sea, tú o yo. No sé. Déjame le doy yo porque creo que te está más largo. Sí, bueno. Sí, el mío dura como 2 minutos y medio, pero... Y el mío dura como 3. Él decía que duraba como 5 minutos y ya llevamos ¿cuánto? 25. Media hora, güey. Hay que darle. A ver qué sale. Bueno, se supone a mí me tocó. O más bien sí me tocó. Ajá. Mi tío. Era necesario el A ver, chiste. esta es una historia de terror bien cabrón. Yo les voy a contar la leyenda de Suriel chiquito. Échame humo y pone una música bien aterradora para que amarre este pedo. Me tocó la leyenda del conejo en la luna. Que pues es algo que ya muchos han visto o tienden a reconocer, aunque no conozcan la leyenda. De que si volteas a ver, por ejemplo, cuando hay luna llena, volteas a ver la silueta y vas a ver que hay como un dibujito de un conejo. ¿Sí, ¿Nunca lo has Suriel? visto? No, nunca me había dado cuenta. Sí, o sea, en las sombras que tiene la luna, ¿Así un conejo? un conejo, tiene la forma de un conejo. Bueno, depende de cómo lo veas, porque hay unos que dicen que es un conejo, hay otros que ven, creo que dicen que un sujeto como martillando en un yunque. Entonces, cada persona ve algo diferente, pero muchos tienden a ver la silueta de un conejo. ¿Esa de la luna, el conejo de la luna, es mexa también? Sí. Pues... Entonces- yo sí me he esforzado para intentar verlo, pero creo que he fallado en todos mis intentos. De repente veo otras cosas yo. O me esfuerzo mucho y me canso. No, yo sí, Me o sea, canso de verlo. yo sí lo he alcanzado más o menos a percibir. La verdad nunca me puse a buscar figuras en la luna yo. A mí me da miedo. Ajá, y luego... Bueno, se supone está la silueta de la luna y pues esta silueta se ha visto desde mucho tiempo atrás y tiene su leyenda de por qué está. La leyenda dice que en una ocasión Quetzalcóatl decidió bajar a la tierra, pero en forma de humano, y decidió recorrerla. Entonces baja y pasan varios días, varias noches que él pues simplemente va caminando como humano en la tierra. Entonces después de varios días él empieza a dar hambre y se empieza a cansar. Entonces simplemente decide recostarse ahí y empezó a tener hambre. De eso de ahí sale un conejo que empieza a comer, a pastar lo que había ahí. Entonces Quetzalcóatl le pregunta que qué era lo que estaba comiendo, a lo que el conejo le responde: zacate. Andas bien idiota, güey. Ah, chingate madre. Es que metí el chiste por adelantado. Ay, luego. O estoy muy pendejo, no le entendí. Sí, no le entendí. O sea, obviamente sí entendí lo de zacate, ok. pero... El conejo le responde que zacate. No voy a contar el chiste ya. Bueno, que tal cual le dice zacate y el conejo sí, zacate. No, ya estuvo Esta bueno. chingadera es ¿Tú sabes cuál es el chiste de sácate la verga? Ay, güey. Ok. Me hacía falta. No, ya le dice que pues está comiendo zacate y pues era un pedacillo de donde estaba comiendo el conejo y él le dice que si quiere de lo que él está comiendo. Entonces, ¿qué? Entonces, que tal cual le dice que no, porque él no puede comer eso y que si lo come le va a hacer daño.
y le dice, muy probablemente mi destino únicamente sea quedar aquí, perecer y morir. Ah, cabrón, ¿Quién, nomás por no Quetzalcóatl? comer y Por no por comer estar Quetzalcóatl, cansado. le dice al conejo. Ah, ok. Entonces el conejo, al verse conmovido por eso, le dice que lo tome a él, Ajá. que se lo coma. Dice, yo no soy gran cosa, soy un pequeño conejo, pero estoy dispuesto a dar mi vida para que tú comas, Ay, qué tú bonito. consumas algo. Ya tú hasta la Entonces- verga de sacate, ya mátame, por favor. Entonces, Quetzalcóatl, al verse conmovido por la acción del conejo, al dar su vida por él o por otra persona que no conocía, dice que lo alza y lo alza tan alto que su silueta logra quedarse grabado en la luna. Y la frase que le dijo era que debido a su pequeña acción, a partir de ahora todo el mundo lo reconocería y se acordaría del sacrificio que él hizo por alguien más. Y esa fue la razón por la que Quetzalcóatl graba la silueta del conejo en la luna en recordatorio de lo que hizo por él. ¿Y cómo se lo comió? Ah, y le digo, mira, ya te viste. O se volvió a convertir en una viborota y se lo tragó de la mordida. ¿Tú cómo crees? Sí, es que está chido, o sea, lo levantó. Sí, sí es la víbora emplumada, ¿verdad? No Sí, la estoy es la cagando. víbora Ok, emplumada. perfecto. Hacer Bueno, sí, serpiente emplumada. Lo levantó el güey así bien entonces ya se vio reflejado en la luna y dijo, mira qué bonito. Sí, más o menos. Y esa es la versión mexicana. Ajá. O la versión mexa de la leyenda. Porque aunque no lo crean, está la versión del otro lado del mundo. La versión japonesa, china. o La versión asiática. estadounidense es de que Elon Musk subió al conejito a su hilo. Me recordó a los de León, que todos son de ellos. Que todo es de ellos. Chiste de hace 2 semanas, pero... No, pero entonces la de Japón, ¿cuál es? ¿Sí te la sabes? Sí, Ok. la versión japonesa es muy similar. Y otra parte de la leyenda de México es de que dicen que por eso los conejos saltan, porque están tratando de llegar a la luna. Ajá. Y cuando, antes de que Quetzalcóatl llegara, ¿no saltaban? Normalito. Ah, O sea, andaban en 4 patas, normal. O sea, ya sí. ya de eso empezaron a saltar para querer llegar a la luna. Ah, perro. La versión japonesa va más o menos igual, de un hombre viejo, Quetzalcóatl-kun. más o menos, de un hombre viejo que empezaba a tener muchas carencias, se quedó sin comida, sin dinero, sin vivienda, entonces le pide ayuda a 3 animales, un mono, un zorro y al conejo. El mono le baja fruta de los árboles y se la entrega. El zorro lo que hace es cazar un ave y pues, se la lleva. El único que no pudo obtener nada fue el conejo. Al ver que era el único que no había podido cumplir con la tarea que se le dio, decidió armar una hoguera. O sea, armó una hoguera, la prendió y él solo saltó adentro de la hoguera No, y se consumió para que lo comiera. O sea, ni siquiera le dio la opción de cómeme, él solito saltó. Este truco nada más se puede hacer una vez. Y él solo se sacrificó. Entonces, en ese momento, igual, el hombre viejo se vio altamente conmovido y debido a eso, él ¿cómo se dice? Se mostró como realmente era, o se dio a conocer como realmente ya. era, porque creo que ni siquiera el viejo lo sabía. Nada más, ahí como que la conmoción fue lo que le dio la excusión de darse cuenta que él era un dios. Oh, va. Entonces el señor era uno de los dioses más poderosos. Entonces, en base al sacrificio del conejo, decide inmortalizarlo, su silueta en la luna. Decide, de igual manera que Quetzalcóatl, por el sacrificio que dio el conejo, representarlo en la luna para que todas las personas vieran y supieran cuál era el sacrificio que había hecho por él desinteresadamente. De repente se va más oscuro el set, ¿no? Sí, de repente ahí se atraviesa una sombra. Pero sí, entonces esas son las 2 versiones más conocidas de El conejo en la luna. Se me hace bien chistoso como hasta del otro lado del mundo de alguna forma hay
como que se entrelazan las historias, no exactamente de la No es misma exactamente manera, la misma, no exactamente los mismos dioses, pero lleva prácticamente Me imagino, prácticamente la o misma sea, historia. no hay manera de que Bolo. no hay forma de de que acá los, no sé, los de territorio o sea, los americanos, los de territorio americano, Ajá. se hayan comunicado con los de territorio asiático para contarse la historia de que un conejito se sacrificó y por eso está allá arriba. Sí, no, la verdad no. Es como de que no sabemos por qué un montón de civilizaciones que no tienen manera de comunicarse, no tenían manera de comunicarse, todos veían dragones. Ujú. Todos tienen una versión de sus dragones, nada más la versión asiática es como una serpiente así. Y la versión de acá, de este lado, es el dragón de 4 patas. Que Creo que también la de nosotros, los dragones sí son así porque Quetzalcóatl es la serpiente emplumada. Esta es la de 4 patas, es más como la versión europea, ¿no? Sí, Asiática, sí, ¿no? güey. No, europea, güey. La europea es la del el dragón de 4 patas y con Ah, alas aquí. sí, europea, sí. Esa es la versión europea y la versión asiática y creo que también la de nosotros, por decirlo así, es de dragones en forma como de serpiente. Sí, una serpiente enorme con alas. Y aquí de repente, así. Sí, pero sí, ese es el. O sea, es como el ejemplo de que todo el mundo tenemos dragones. Diferentes en cierta medida, pero todos tenemos En dragones. este caso de que son dos leyendas que comparten muchas similitudes. El hecho de que una deidad fue la que plasmó la imagen del conejo en la luna. Y lo Se del me hace, de sacrificio. hecho, Y la del Sí. sacrificio del conejo. sin llegar a tratar de molestar a nadie, pero se me hace un poco más creíble ese tipo de historias que las de Dios. Ay, qué caray. Bueno, caray. personalmente, y Ah, lo no, digo sí, sin sí. molestar a nadie porque es algo muy como se me hace más raro pues porque son culturas completamente diferentes y por ejemplo en Japón no existe Dios, o sea en la forma en que nosotros lo vemos el catolicismo y el cristianismo creo que no existe y si existe es muy Es que cerrado. aquí tampoco existía esa como esa deidad. No, y forma llegó no de existía y Europa. llegó de Europa cuando nos colonizaron. Pero en sí creo que la mayoría de los dioses todos son como figuras mitológicas, animales, algún como no sé, algún animal antropomórfico de tamaños gigantes. Pero así es como en todos, de muchas regiones, nada más que una fue la que se desplazó en todo Yo no he el mundo. escuchado, aparte de los dragones de 4 patas que manejan en Europa, yo no he escuchado, o a menos que no me haya informado mucho, pero yo nunca he escuchado de dioses como los que hay en China, en Japón, en toda Latinoamérica, en Europa. ¿De Son los dioses? Ajá. De los japoneses tal vez sí, porque... No, o sea, por eso los japoneses, chinos, incluso los tailandeses, hindúes y todo de aquella parte del mundo y de toda Latinoamérica sí he escuchado, pero por ejemplo en España o Ah, ya te entendí. Italia no se escucha para nada. O sea, ellos son muy fieles a su a lo único que se escucha pues a lo mejor es lo del Olimpo, ¿no? Pero demás Sí, pero es que toma en cuenta que en todo lo que es Europa llegó lo que era el catolicismo. Todos los europeos son muy católicos y ellos, si aquí en lo que fue Latinoamérica nos hicieron renunciar a nuestros... Aunque a no los tanto, dioses. porque sabes, hasta cierto punto estamos hablando de Europa con la mitología griega. ¿qué es la griega? Sí, la La griega. de Zeus y, Sí. y luego si te vas más hacia el norte, estás escuchando la mitología nórdica. Por eso, pero esa es la mitología de correspondiente. Por ejemplo, Pero- pero estoy hablando en general de Europa, lo que son los países europeos, todos son católicos casi 100%. Ajá, O y sea, están más enfocados en eso. A lo que yo voy, y no por hacer menos las creencias de los españoles y los europeos, obviamente sí tienen dioses diferentes de lo que es el dios o el catolicismo, el cristianismo, pero Ah, ok. ¿Qué onda? Nos escuchas tu teléfono, güey. A ver qué te dice de España, güey. No, o sea, todas las regiones del mundo, yo quisiera apostar que todas tienen como su mitología, de sus seres ancestrales o de sus antepasados así, pero yéndote bien para atrás. Yo siento que todos sí tenían sus deidades, todos tenían sus sí, deidades. eso
créeme que no estoy peleando absolutamente nada, ni estoy peleando nada, lo único que quisiera resaltar o lo que se me hace interesante Ajá. es que en aquellas partes del mundo que estamos del otro lado del mundo, obviamente a lo mejor, pues como se conoce la Tierra se mueve, hay movimientos sísmicos, de repente países se separan de otros lados y demás, ¿no? Pero lo que se me hace curioso es eso, que en Japón tenemos o existen algunas leyendas. Ahorita estamos hablando de lo que es el conejo en la luna, pero seguramente hay más leyendas que comparten similitudes. Ajá, que comparten similitudes. Entonces se me hace curioso que, por ejemplo, en la parte de Europa, sí, yo sé que tienen dioses, yo sé que tienen deidades Ajá, sí, anteriores a los dioses, al catolicismo, al cristianismo, pero yo no he escuchado que alguna leyenda, a pesar de que los españoles fueron los que llegaron aquí, que las leyendas españolas coincidan con las leyendas mexicanas. En caso que Japón, personalmente yo no he escuchado eso, en caso que Japón ahorita estamos escuchando que las leyendas, que esta leyenda en particular, la luna, Se comparte con la la mexa. Es algo que se me hace peculiar, nada más por comentarlo personalmente, ¿verdad? Habría cosa de investigar. Sí, a lo mejor investigando algunas leyendas de encontrarás de algunas similitudes con deidades que hicieron algunas cosas, tuvieron algunas acciones que se parecen tanto allá como acá. Por decir, estamos, o sea, hablando de seres mitológicos, pues sabemos que hay seres que se parecen entre las culturas, que son culturas que nunca se pudieron comunicar. Entonces, dentro de lo que conocemos nosotros. También tiene mucho que ver, por ejemplo, las dos versiones es un conejo, pero si había conejos en Japón y había conejos aquí, tiene sentido, pero si no había conejos en Europa o en otras cosas, entonces ellos no ven la forma de un conejo, o en su momento no se veía la forma del conejo y no la identificaban con la forma del conejo. Sí, porque veías la figura que estaba en la luna, pero ellos no conocían un conejo, entonces... Sí, por eso te digo, hay otras versiones de otras partes del mundo que no ven un conejo, sino que te digo, uno ve un sujeto martillando un yunque, y no me acuerdo cuál era la otra, pero también estaba medio rara. Ven un signo zodiacal también, no me acuerdo cuál, pero también yo he escuchado que en la luna así de que están diciendo, se ve un conejo, no se ve eso, he visto como que de una representación de un signo zodiacal, no recuerdo cuál, pero también dice que se ve representando que no es un conejo, que es Sagitario, pon tú. Sé que no es Sagitario, pero pon tú. Pongamos. Pero bueno, esa era la leyenda del conejo en la luna. Ya nos Okay. vimos del tema. Y los temas que hay alrededor son bastante interesantes. Estaría chido seguir investigando esas cosas. Pero bueno, a ver, Muerto, cuéntanos tu historia de 30 Conforme pasan los días y los programas, nos damos cuenta que hay un chingo de contenido, lo puro pendejo. Pues bueno, yo les voy a encontrar aquí, Google. Yo les voy a contar la historia de Aquí estoy. Stavai. Ajá. Es una leyenda, ¿cómo? ¿De dónde fue la tuya? Oaxaca. De Oaxaca, la tuya es de... También de Oaxaca. ¿Qué crees? No, que no. Pues que quería darle más, como que darle intensidad a lo que dice él. Ok, va. La leyenda de Stavai cuenta que hace mucho tiempo habían nacido dos de gemelas, las cuales en el momento del parto misteriosamente muere el padre y fallece la madre en labor de parto. Quedan estas dos huérfanas que empiezan a vivir en este pueblo de Oaxaca. Una de ellas... Pásame porque no me acuerdo el nombre, aunque le cortes borre ni pedo. Te lo voy a leer tal cual para que no haya pedo. Princesa 1 y Princesa 2. Isqueval, no, es que no son princesas. Ah, Mona 1, Mona 2. Isqueval Y Mona de y Guayabo. Uzculel. Pues bueno, Isqueval era una niña que fue una mujer que se preocupaba mucho por el menos ¿cómo se El llama? jodido. Ah, bueno. O sea, si entiendes que estamos tratando de tener más seguidores. Es de que nos Pues odian. es para que nos identifiquemos. Bueno, Isqueval era una mujer que ayudaba mucho a su prójimo, al más necesitado lo ayudaba y aparte era una de las, era la niña que tenía más reluciente su corazón. Entonces, ¿qué significa esto? Que llegaba a amar más y tuvo bastantes novios, no muy chingo, pero tenía diferencias de esos tiempos. Y estábamos hablando también de la otra hermana que se llama Uzquebel. Esta Uzquebel, él era pulcra, limpia de pecado, no se juntaba, no tenía ninguna relación con un hombre, pero realmente tampoco le importaba el prójimo. ¿Qué pasa? Una noche, así ya cuando... Chale humo. Puta madre. Una noche, culeros. ¡Uy, nanito!
Una noche, mientras Iskevan regresaba a su casa, pasó una penumbra horrible. ¿Qué significa esto? Que de repente se hizo oscuro bien cabrón. De repente la luz de la luna El borre que atravesó entre la luna. de repente la luz de la luna se apagó, no había ninguna señal. Fueron unos momentos donde todo estaba totalmente oscuro. Y de repente la luna empieza a iluminar otra vez y aparece muerta. Y es que van. Es la que era Pulga. No, la que era buen pedo. La que tenía novio y se ayudaba al prójimo. En ese pinche momento como de oscuridad total, aparece muerta en el camino a su casa. No tenía ninguna herida, no tenía nada, realmente nada más. Sucumbió en el piso y la terminaron encontrando totalmente muerta. ¿Qué pasa? El pueblo, como ella era la que quería ayudarle al prójimo, pero aparte tenía como que su noviecito de vez en cuando, al pueblo le empieza a valer mal. Dicen, pues esta chava es la, ¿cómo se llama? Ayúdame. El pueblo la veía mal porque tenía varios novios y le ayudaba al pobre. Pero... No estoy ¿Pero qué? Es que no sé cómo decírtelo bien. Es que en ese tiempo no había como tal pobre, ¿no? Bueno, era el más desprotegido, güey, si tenían algún problema alguno. O sea, estabas en un pueblo de esos entonces en O sea, el que cual... a que llegase a tener un problema, pues iba y la ayudaba, fuera cual fuera el problema. Sí, aparte, pues sí, no había pobres, pues, pero sí había un cabrón que le iba peor que a otro. Sí, pues. Entonces, como ella le ayudaba como a, pues sí, si lo vemos a los tiempos de ahorita como a los de clase baja. Sí, mira, mi vecino me robó una chiva y ella le ayudaba a traerla de vuelta. Ajá. A ver, ajá. Entonces todo el pueblo decidió no ayudarle y dejarlo en el piso. Dijo, nosotros nos vale verga, nos vamos. Es ahí donde entra el conflicto. ¿Cómo si alguien que ayuda a los que lo Espérate. la van a dejar Todavía no acabo. El pueblo, como la veía mal, decidió no ayudarle y los únicos que le dan sepulcro son las personas a las cuales les ayudó, que eran los menos favorecidos de ese pueblo oaxaqueño. ¿Sí, oaxaqueño? ¿Sí se dice así? Sí. Ok. Pues bueno, la gente que realmente sí le ayudaba, le dio sepulcro y empezaron a nacer unas flores hermosas. De ahí donde la habían enterrado empezaron a salir unas flores hermosas, las cuales soltaban un olor, impactante, muy bonito, súper bonito. ¿Qué pasa durante ese mismo apagón? De repente, en esa oscuridad total, su hermana, que estaba en la casa ya, también se llena la casa de oscuridad y cuando vuelve a llegar la luz, aparece muerta también. ¿Quién las mató? No se sabe. Pero no tenían heridas. No ni tenían nada. heridas, nada más se de cuenta que las veías, Iskevan iba caminando, de repente se hizo bien oscuro, hacia la luz y estaba en el piso. Pero no tenía heridas, no le habían encajado nada, no le había pasado nada, realmente nada más sucumbió en el piso y estaba muerta. Pues la hermana, Uskulet, aparece muerta en su casa y todo el mundo y todo el pueblo va a ayudarla, todo el pueblo va a darle sepulcro porque esta chica era la pulcra, la que no se había metido con nadie. La buena, por así La decirlo, y buena. la otra era la mala. Ok, ya entendí. Entonces todo el pueblo, que cállate culo. O sea, en su mayoría el pueblo veía bien a esta nada más porque no le ayudaba a los demás. Y no se como metía que con nada nada más más se juntaba con la... O sea, con la- ella se dejaba en su pedo. O sea, se encargaba de su pedo y de ahí en más. Y a la otra la mayoría del pueblo la veía mal Porque se porque metía en lo que se no le interesaba. inmiscuía en las... con las demás ayudaba a personas. las personas más desprotegidas, se interesaba por el prójimo y aparte pues ya tenían novios porque eso es importante en la historia. Ya tenía novia. Y la carnala, que muere en la cara, Uskulet, ella nunca tuvo novio. Nunca se Sí. preocupó, nunca la vieron reunida con los menos favorecidos. Y ella pues sí, estaba como en su pedo como todo el pueblo. Pues todo el pueblo la va y le da santo sepulcro a Uskulet. Pero ¿qué pasa? De repente, dice la leyenda, ¿va? Que cuando pasaban cerca de donde estaba sepultada, se escuchaba como que algo que se retorcía. Golpes, como que, no sé cómo lo sepultaron en ese entonces, pero se veía como, se escuchaban quejidos, se escuchaba como alguien desesperado escuchaba a su güey desesperado bajo la tierra. Ah, ok. Entonces, Uskulet estaba retorciéndose porque nunca supo lo que era el amor. Ah. Ya lo que nunca se dio la chance de tener un novio, de amar a un hombre. ¿Sí me entiendes? Y a lo mejor también, pues la otra recibía amor de las otras personas, ¿no?
Entonces, pues todo el pueblo le dio, la enterró, pero pues no por, ninguna, porque era un lazo muy chingón también. Solo porque era la niña buena. Sí, pues, Y ya. Es que ya estaba la casa y tenían que enterrarlo también. hija de chingada. La querían empezar a rentar y olía feo y teníamos que quitar la historia de que se había muerto alguien ahí, porque si no teníamos que cobrar menos. Y en ese tiempo no había cal que echarle, ¿verdad? No. La chingada. Nos van a cancelar. Al rato, ahorita no, borramos todo, esto tiene que verlo y en 15 días se va a la chingada. Entonces se empieza a retorcer porque nunca supo lo que era el amor, por nunca darse chance de tener un novio. Entonces, ella en el más allá empieza a negociar con los brujos malvados, así lo dice tal cual la historia. En el otro mundo empieza a negociar con los brujos malvados, la cual le quedan de acuerdo para que ella pueda regresar a la vida. Para poder saber lo que ella, para ella poder cumplir lo único que la quejaba, lo que era saber cuál era qué es El amor. O sea, para que ella conociera el amor, pues. Ajá. Nada más. Ahí. Entonces regresa a la vida como una mujer hermosa, con una larga cabellera, pero su única maldición es que no puede alejarse de un árbol que tiene un nombre, pero no me acuerdo cuál es porque no lo apunté. Entonces ella no puede alejarse mucho del árbol, no puede alejarse mucho del bosque y tiene que permanecer ahí. ¿Qué pasa con esto? De repente los mismos pobladores, los hombres, tenían que cruzar por ese bosque. Bonito era para lavar la pinche escalera, hija de la verga. Ya. Entonces, cada hombre que se acercaba, ella le hacía señas que se acercara, que se acercara, para después mostrarle sus manos, las cuales tenían como espinas, como hierbas con espinas, Madre. y tenía patas de animal. Tiene como un animal de esos tiempos también, pero no me acuerdo el nombre. Entonces tenía guajolote. tenía patas de cabra. Tenía, sus pies eran de animal y aparte las manos tenía espinas. Tenía como, sí, como las de las flores, así el tallo con espinas, pero así todo como guante. Ey. Por lo cual ella lo que quería hacer era tocar a los hombres y de repente los tocaba, los arañaba y los asesinaba. Pero ella como de, ay viejo, y ya después lo hacía cagada sin querer. A ver, Y ¿qué ya. no había regresado de la muerte para conseguir el amor que nunca tuvo? Y la quería conseguir, pero los brujos ¿Matándolos? pero los brujos esa fue la condición. O sea, sí te voy a hacer, pero te la voy a poner difícil. Ajá. Qué Haciendo cabrón. que no te puedas alejar del árbol donde la pudieron regresar a la vida. Y aparte nunca venía en el trato, pero se dio cuenta que tenía espinas en las manos, tenía así Y todo- patas de pollo. y patitas de pollo. No. Viene de otro animal, pero no nos acordamos. Perdón si es una ofensa esta pinche Zuli. Entonces, todos los hombres se acercaban a ella, terminaban enterrados en las raíces del árbol. Ya que en el momento que los tocaba, pues los asesinaba. Dice la leyenda que si hay hombres que lograron regresar a zafarse, Ajá. pero siempre regresaban con la piel cortada, con la cara desfigurada, con lo que alcanzaba antes de que corrieran, antes de que se zafaran, con todo lo que pudieron fue tocado por ella. De lo que regresaban todo arañado, y estas personas se empezaban a recuperar poco a poco, pero mientras cerraban las heridas empezaban a morir por dentro, como un tipo veneno, imagínatelo así. Ok. Entonces empezó mientras No se diferencia mucho de una tóxica actual. Ay, ya te la verga. Ay, qué chistazo, cabrón. Ay, Cristian. Bueno, pues ustedes. Este es el primer esfuerzo por sacarlo a cámara y que vaya mejorando con el tiempo. Entonces, cuando se libraban y empezaban a sanar, internamente las heridas lo iban matando hasta que volvía a morir. Y dice la leyenda que Más bien ahora sí moría. No, porque más bien- ¿Podría morir? No creo. digo, bueno, ahora sí terminaba muerto. Y cuando lo enterraban, dicen que por abajo de la tierra las raíces lo agarraban y se lo llevaban hacia cerca del árbol. Mamalón el pinche. Cabrón, a ver si. Las raíces Si del yo le árbol. enterraba en romita, las raíces iban hasta romita y me lo traían acá. Pues eso dice la leyenda, porque no, en ese entonces no podían desenterrar un cuerpo por lo que ahorita se tiene todavía, lo del respeto al... Bueno, no puedes desenterrar un cuerpo, pues. Pero la leyenda dice que los jalabes se los lleva otra vez al árbol. Bueno, pero igual leyenda, ¿no? Ajá. Tú veías un bultito de tierra hacerse así. Tú veías que la crucecita iba así.
En ese entonces creo que no, muñecos. Y esa es la leyenda de la Ixtabay, que es una mujer que te puedes encontrar en el bosque, en los bosques de Oaxaca. A ver, espérate, aún te la puedes encontrar. Como la Llorona, pa. La Llorona Vamos es del a Oaxaca. virreinato. Ah, cabrón. Pero con un chaleco de malla. Hay varias cosas que verificar en Oaxaca. Próximo viaje, Oaxaca. Va. Pero con un exorcista. Nos llevamos a un exorcista de Puebla, que ya hay muchos. Y nos llevamos a Oaxaca. Entonces la leyenda cuenta que si entras en el bosque, entras en los bosques de Oaxaca, puede que te encuentres una mujer muy hermosa de una cabellera muy larga y que te va a cautivar y va a hacer que te acerques a ella. Pero en el momento donde te enseñe sus manos y sus pies, una te vas a culear y la otra te va a asesinar. Y si te zafas, te mueres de todos modos antes de salir del bosque. Muerte segura, sí, sí. Muerte segura si encuentras una mujer hermosa de pelo largo en cualquier bosque de Oaxaca. Y hasta aquí quedan las 3 historias que te traíamos el día de hoy para este capítulo. Que tampoco tiene número porque luego no sabemos qué pedo. Muchas gracias por ver el episodio del día de hoy. Ya saben, suscríbanse al canal, síganos en la página de Facebook. Bueno, suscríbanse al canal, síganos en la página de Facebook donde subimos los clips de estos programas para cada una de las historias hacerle solamente en un video. Y nada más, síganos en nuestros demás proyectos como Nunca Fuimos Expertos, los sketches en Facebook, para que estén al tanto de todo lo que vamos subiendo. Simón, muchas Los gracias. amigos también. Oigan, y también falta que, bueno, no sé cuánta gente esté viendo los videos en YouTube. Como 10. No sé si las 10 reproducciones sean las mías, pero pues igual si quieren algún tema que nos dejen en los comentarios, ¿no? Ya sea de terror o leyendas Paranoias o lo que sea. o cualquier cosa ahí, agreguen los comentarios y Si a ti te gustara si tú sabes de una leyenda y te gustaría que la malformáramos aquí, hiciéramos chistes crueles, le faltáramos el respeto completamente y nos riéramos un rato, mándala, ponla en los comentarios y así la investigamos después y la hacemos cagada en este programa. Sin querer, realmente sin querer. Realmente sin no crean que esto está planeado. Nada de esto está, ni los nombres no sabemos. Pero chingada miren, madre. se ponen de pechito, ¿para qué le hacemos? Muchas gracias por el apoyo en este canal y nos vemos en la próxima emisión. Y recuerden que todo lo que dijimos aquí puede ser mentira.